Pero bueno, en medio de mi muy atribulada entrada, vi de pronto esta proyección de aquí arriba y dije, bueno, eso es el acordeón más grande que me han traído en la historia, porque yo sabía que yo quería empezar esta noche hablando de esa foto, exactamente de esa foto. Y esa foto se ha vuelto muy famosa desde que murió Gustavo. La mayoría de los medios impresos de comunicación y de los medios digitales de comunicación reprodujeron esa fotografía de Gustavo junto con sus necrologías. Es Gustavo de pie ante la Cinémathèque Française, ante la Cinemateca Francesa, ante la Cinemateca de Henri Langlois, de Adolphe Quirou, de François Truffaut, de Jean-Luc Godard, de la Nueva Ola. Y quería yo hablar de esa fotografía. Bueno, me imagino que Gustavo ha de haber tenido, mi mujer usa la expresión y la voy a citar, de posiciones voluptuosas de tomarse esa foto en ese lugar. O sea, yo creo que todo lo que hizo Gustavo en su vida lo hizo para tomarse esa foto en ese lugar. Y esa foto dice muchísimo de Gustavo. Y poco antes de que muriera Gustavo, hace unos 3 meses, por azares del destino que luego no son, Jung diría que es la sincronicidad, volví a ver una película que me gusta muchísimo y que nunca discutí con Gustavo, que me hubiera gustado mucho discutir con Gustavo, que es Los Soñadores, de Bertolucci. Una película cuya primera secuencia transcurre en la Cinémathèque Française y cuyos 3 personajes principales son 3 jóvenes, 3 adolescentes tardíos, digamos, que están enamorados un poco de sí mismos, un poco los unos de los otros, un poco de la libertad, un poco de la política, un poco de la estética, un poco de París, pero están sobre todo muy, muy enamorados del cine, los 3. Al punto que uno de ellos tiene el pequeño altar principal que todos tenemos a las piernas de Marlene Dietrich, trepada sobre el barril en el Ángel Azul, que Gustavo también le tenía. Él se lo tiene de cuerpo presente y le ofrenda ceremonias que no repetiré aquí porque hay menores de edad. Pero bueno, el asunto es que ahora que murió Gustavo, me acordé mucho de Los Soñadores y me acordé mucho de eso, porque Gustavo era ese tipo de cinéfilo. Y me acordé de Los Soñadores además cuando leí la última columna de Gustavo en la revista Nexos, en donde hablaba poco de la muerte del cinéfilo, de cómo el cinéfilo es una especie en extinción. Y creo que David lo apuntaba muy bien cuando decía que ya nadie se acuerda de quién es Mauricio Magdaleno, o yo cuando decía que ya nadie se acuerda de quién es Edward Everett Horton. En efecto, ya no hay demasiados como Gustavo, ya no hay demasiados que puedan pasarse la tarde en un café hablando de cine, discutiendo el cine, pero también simplemente retando la memoria de aquel al que tienen enfrente y saliendo airoso de casi todos los retos, como lo hacía Gustavo frecuentísimamente. Y es una omisión muy grave para el cine. Yo creo que con Gustavo García el cine empieza a perder 2 especies que hacen mucha falta. Una es sin duda el cinéfilo, el que conversa el cine, el que disfruta el cine, el que vive el cine, el que se enamora del cine, el que hace peregrinajes absurdos para conseguir arcanas copias en Betamax de películas que están descatalogadas, el que puede pasar noches enteras peinando eBay a ver si encuentra aquel DVD que ya no se encuentra en ningún lugar, el que en un viaje es capaz de ir a uno de los pocos cineclubes que todavía quedan en el mundo, a una de las pocas art houses que todavía quedan en el mundo, para ver una copia en pésima calidad de cierta película, o el que se emociona enormemente cuando un clásico se restaura y se vuelve a exhibir en pantalla grande, cosa que cada vez sucede menos también, por desgracia. Ese tipo de cinéfilo era Gustavo García. Y Gustavo escribía en aquella columna de Nexos que ese tipo de cinéfilo, con la atomización de los gustos que deriva de la posmodernidad, se ha perdido cada vez más. Ahora hay muchos especialistas en arcanos directores iraníes que solo ellos han visto, pero que se ven muy bien citar a la hora de ver Martínez de Manzano, eso se ve en estos tiempos en el bar. Pero pues ya nadie discute demasiado a Lubitsch, ya nadie ha visto Angel, ya nadie está interesado en
discutir si Tarkovsky es aburridísimo o profundísimo, y ya nadie se puede entusiasmar durante horas analizando a Faye Dunaway como arquetipo femenino. Esa es una especie en extinción. Otra especie que empieza a morir con Gustavo García es el crítico, porque ahora pues muchos escritores o payasitos de la tele, yo soy las dos cosas, a veces nos da por escribir de cine, y hay muchos entrevistadores que van a muchos junkets en hoteles muy lujosos. A mí me ha tocado ir algunas veces también a hacer entrevistas, y hay mucha gente que hace notas periodísticas y que va a hacer making ofs, pero críticos de cine cada vez quedan menos. Personas que se dediquen a pensar el cine por escrito quedan cada vez menos, y Gustavo fue uno de los últimos. A esos críticos los mató Internet, básicamente. Es decir, ahora en que todos somos autores, en que todos somos escritores, yo creo que Truffaut y Godard estarían revolcándose. Bueno, Godard en vida, y Truffaut en su tumba en estos momentos. Pero bueno, pues ahora todos somos iguales, todos publicamos, todos escribimos, todos filmamos, todos grabamos y todos somos autores, y por lo tanto ya no hay criba. El crítico era una criba, y que los medios de comunicación impresos tuvieran críticos nos permitía que hubiera una opinión enterada, una opinión erudita, que nos ayudara a distinguir qué valía la pena y qué no. La de Gustavo era una de las más enteradas y una de las más eruditas y una de las más sesudas. Gustavo era alguien que ejercía el pensamiento a partir de la escritura sobre cine, y eso es algo que nos va a hacer enorme falta, y eso es algo que yo temo comienza a extinguirse con Gustavo García. Y yo sabía que yo pensaba todas estas cosas de Gustavo en vida de Gustavo. Lo que me sorprendió muchísimo, es cuán entrañable me es como amigo. Me da mucha envidia lo que cuenta David, porque yo nunca me fui a comer unos molletes a Mons con Gustavo. De hecho, yo nunca me cité con Gustavo fuera de un foro de televisión. Me encontré con Gustavo muchas veces, algunas en el cine, pero nuestras citas siempre ocurrían cuando generosamente iba a hablar conmigo y con Julio Patán, el programa de televisión que tenemos, muy generosamente aceptaba cada vez que lo invitábamos, o casi. Y hablábamos muchísimo, y nos reíamos muchísimo, y nos divertíamos muchísimo, pero solo hablábamos de cine. No nos contábamos nuestras cuitas personales, no nos referíamos a nuestros traumas infantiles, no nos contábamos de nuestra situación económica y nuestro estado de cuenta bancario. De hecho, tampoco hablábamos de literatura, ni de filosofía, ni de arquitectura, ni de política, ni de manualidades. Hablábamos única y exclusivamente de cine. Por supuesto, cuando murió Gustavo, me presenté en la funeraria en donde lo velaron, bastante temprano. Estaba yo por el sur y quería estar ahí. Y yo pensaba que iba como un fan, que iba como un admirador, que iba como alguien que había tenido el privilegio de encontrarse con él en algunos foros televisivos y de haber sido su lector y de haber sido su radio escucha. Estuve un momento ahí y estuve platicando con Claudia, y después salí y se me salieron las lágrimas, y entonces descubrí que mi gran privilegio no fue haber sido lector o radio escucha o televidente o entrevistador o contertulio de Gustavo García, sino haber sido amigo de Gustavo García, a pesar de que solo habláramos de cine, o quizás porque solo hablábamos de cine, quizás porque lo que compartíamos era lo mejor que tenía cada uno. Muchísimas gracias.